Estamos ya en nuestra sesión número 2 de la serie Pastoreando lo Profético. Diga después de mí, Pastoreando lo Profético. Esta sesión es una de las sesiones más importantes porque estamos hablando en ella acerca de cómo administrar el mover de Dios en una vida o en una congregación. En la sesión pasada hablamos sobre el tiempo de oportunidad que estamos viviendo como iglesia y la enorme responsabilidad que tenemos de mantener ardiendo el fuego de Dios que traiga a nuestras vidas. Mencioné que cuando Dios comienza a derramarse en una vida o una congregación, cosas nuevas y poderosas comienzan a suceder. Y que es preciso aprender a pastorear estos momentos de bendición para que siempre el fluir del Espíritu y nosotros nos mantengamos en una relación correcta delante de los ojos de Dios. En otras palabras, que el fluir del Espíritu Santo siempre se mantenga en el estándar de Jesucristo. Amén. Es importante que entendamos que siempre que el Espíritu Santo se está moviendo en una generación, el mover profético comienza a levantarse con mayor fuerza. Si Dios comienza a moverse en una iglesia, si Dios comienza a moverse y manifestarse a una vida, algo que usted puede saber y estar seguro es que Dios comenzará a manifestarse a través de el revelar su corazón. Es decir, la palabra de Dios va a comenzar a fluir con una mayor libertad y el fruto de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia se hará evidente. ¿Por qué? Porque los milagros, las sanidades, las liberaciones son parte de la obra de Dios en medio de su pueblo. En otras palabras, el mover profético siempre es parte del fruto de una visitación de Dios. No podemos decir que Dios está visitando una iglesia o que Dios está visitando una nación o que Dios está visitando una vida si no existe un despertar profético. Siempre que Dios llega a una nación, llega a una iglesia, llega a una vida, hay un despertar, hay una línea directa de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que es bien importante que nosotros como iglesia de Jesucristo aprendamos a administrar lo que Dios trae a nuestras vidas. Por eso es importante considerar lo que la palabra de Dios dice. Acompáñenme por favor a Joel capítulo 2. Libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Este pasaje de la Escritura nos muestra de forma muy clara cómo es que una vez que el Espíritu Santo comienza a derramarse en una iglesia, comienza a derramarse sobre una generación, comienza un despertar profético. Y dice así la palabra del Señor, léalo conmigo: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Fíjese lo que la palabra de Dios está expresando. Y la palabra de Dios está diciendo, después de esto, ¿después de qué cosa? Después de que Dios hace volver el corazón del pueblo hacia Él y después de que la relación entre Dios y su pueblo es restaurada de forma permanente. En otras palabras, el profeta Joel nos está hablando de la restauración que Jesucristo habría de realizar en la cruz del Calvario. Y una vez que Jesucristo hubiera entregado su vida por usted y por mí, entonces esa barrera que hacía separación entre Dios y nosotros habría de ser removida para que entonces usted y yo pudiéramos participar de su Espíritu. Entonces cuando el profeta Joel dice, después de esto, después del cumplimiento de las profecías y de la palabra escrita conforme al Cristo, ¿qué habría de suceder? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el género humano. Sobre todo el género humano, Él habría de derramar su espíritu. Eso implica que Dios no hace acepción de personas.
Cuando Dios dice todo el género humano, Dios está incluyendo en esa declaración a judíos y gentiles por igual. Diga conmigo, judíos y gentiles por igual. ¿Por qué es importante entender esto? Porque debemos de recordar que antes de que Jesucristo ofreciera su vida en propiciación por nosotros, nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros no participábamos de sus pactos ni de sus promesas. Nosotros éramos el pueblo pagano que no tenía una visión ni un propósito en este mundo. Pero es hasta que Cristo Jesús derrama su vida por usted y por mí que nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Amén. Ahora, también es importante que entendamos lo que la palabra de Dios está diciendo. El Señor declara que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. En otras palabras, debemos entender que Dios está diciéndonos que cuando Él visita a una generación, cuando Él visita a una iglesia, cuando Él está visitando la vida de una persona, Él va a derramar sobre estos su unción. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque debemos de saber que la unción solamente podía ser colocada sobre reyes, sacerdotes o profetas. En la antigüedad, antes de que Cristo muriera y resucitara al tercer día, conforme a las Escrituras, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ende, no podíamos participar de una relación plena con el Espíritu Santo. Pero una vez que Jesucristo resucitó de entre los muertos para confirmación del Evangelio, es que entonces nosotros podemos participar de todas las riquezas del cielo. Ahora bien, cuando nosotros miramos a Cristo y le entregamos nuestra vida, la obra de justificación se completa en cada uno de nosotros. Pero debemos de saber que así como somos justificados, también somos dotados de poder. En otras palabras, la unción del Espíritu Santo está disponible para todos los hombres. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Derramaré mi unción sobre todos los hombres, judíos y gentiles. Todos podrán tener acceso a la porción de mi espíritu que anhelen en su corazón. Como les decía la sesión pasada, en ocasiones no estamos experimentando más de Dios simplemente por el hecho de que no lo deseamos. Nos hemos acostumbrado a vivir sin el Espíritu Santo. Nos conformamos a vivir con las migajas que las circunstancias de nuestra religión nos permite tener. Y no estamos dispuestos a arrebatar las bendiciones que Dios ha determinado que cada uno de nosotros disfrute. Por eso es tan importante que hoy nos demos cuenta cuál es nuestro compromiso hacia la persona de Dios. Cómo nos estamos comprometiendo con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez en este momento, hablando de la unción, pueda surgir la pregunta, bueno, ¿qué es la unción? Podríamos meternos a buscar muchos significados. Pero creo que la forma más simple de entender qué es la unción es llegar a comprender que la unción es la facultad y respaldo dados por Dios para hacer algo en su nombre. Las personas, cuando recibían la unción de parte de Dios, eran ungidos como reyes, eran ungidos como sacerdotes, eran ungidos como profetas. Ellos estaban recibiendo de forma pública una facultad. Y existía sobre ellos un respaldo dado por Dios para hacer algo en el nombre de Dios. Antes de recibir la unción, ellos no podían moverse en ese orden. Pero era cuando ellos recibían la unción que entonces podían moverse en la libertad que Dios había colocado sobre sus vidas. De manera que cuando el Espíritu Santo es derramado, la unción comienza a fluir. Pero es importante que aprendamos a manejarnos dentro de los parámetros escriturales a fin de poder mantenernos en la esencia de lo que Dios provoca. En otras palabras, si nosotros no nos movemos dentro de los parámetros escriturales, es muy probable
que nosotros comencemos a traer añadidos personales, añadiduras carnales, añadiduras emocionales a lo que en un momento Dios comienza a hacer. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque si algo debemos de valorar es la presencia de Dios en medio de nosotros, y debemos de estar dispuestos a movernos de tal manera que Dios continúe siendo Dios en medio de nosotros. Sin añadiduras, sin restricciones, pero siempre de tal forma que la palabra del Señor sea la que esté regulando todo lo que entre nosotros acontece. Amén. Cuando un fluir profético comienza, cosas sobrenaturales de Dios empiezan a manifestarse y los dones del Espíritu Santo comienzan a activarse. Las personas suelen comenzar a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Y es aquí donde debe existir el cuidado pertinente para que no caigamos en el engaño del diablo. Cuando hablamos de pastorear lo profético, hablamos de cuidar, hablamos de administrar, hablamos de aprender a proteger la unción de Dios en medio de nosotros. Si nosotros no tenemos el cuidado de administrar con temor y temblor aquello que Dios está depositando en nuestras manos, nosotros corremos el riesgo de desviarnos y terminar muy lejos de donde Dios quería que llegáramos. La bendición de Dios, su unción, su gracia, su favor nos es dado con el propósito de encaminarnos, de dirigirnos hacia el lugar donde Dios quiere que estemos. Pero cuando nosotros no comenzamos a administrar, a cuidar y velar por la unción de Dios y la gracia de Dios en nuestra vida, entonces nuestras emociones comienzan a invadir nuestros pensamientos y comienzan a surgir muchas cosas en nosotros que pueden dirigirnos hacia lugares donde en un principio no era el propósito de Dios. La palabra del Señor nos dice allí por medio del profeta Joel: los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que llegado el momento, tal sería la bendición de Dios en medio de nuestra generación, que Él comenzaría a manifestar lo que existía y lo que había en su corazón para darlo a conocer a nuestra generación. Cosas que han estado por mucho tiempo ocultas, cuando un fluir profético se suelta en una generación, comienzan a ser reveladas y entonces podemos conocer genuinamente lo que hay en el corazón de Dios. Por mucho tiempo las personas conocían de Dios de forma muy limitada, conocían de Él en base a experiencias de terceros. Pero Dios nos está prometiendo un día, y ese día ha llegado ya, en el cual cada uno de nosotros puede tener acceso a su presencia y puede obtener de su presencia aquello que pueda traer rumbo y dirección a nuestra vida. Necesitamos entonces nosotros aprender a profundizar en aquello que Dios desea que nosotros hagamos y que Dios desea hacia dónde nos dirijamos. Es importante que consideremos que en los tiempos proféticos hay una gran cantidad de personas que sentirán fascinación por la profecía, ya sea para darla o sea para recibirla. Cuando Dios comienza a manifestarse, es muy natural que el corazón del ser humano comience a despertar a lo sobrenatural, comience a despertar a lo profético. Pero también hay personas que tienen una fascinación tal que en muchos casos, lejos de permitir que sea el Espíritu Santo guiándoles a administrar la gracia que les ha sido concedida, estos comenzarán a actuar por iniciativa propia, queriendo profetizarle a aquellos a los cuales ni siquiera Dios les ha hablado, o queriendo recibir palabra que ni siquiera Dios ha hablado. Tal es el caso del rey Saúl, podríamos citar como un ejemplo. Saúl consultaba al Señor, y como el Señor no tenía una respuesta como Saúl la esperaba para él,
Entonces Saúl buscaba la respuesta de Dios en diferentes formas y medios hasta que finalmente él llegó a donde Dios no quería que llegara. Él se movió hasta el punto de tener que consultar a una adivina. Y como sabemos, esto le resultó en una trampa y en el principio de su caída final. ¿Cuántas veces nosotros, por no prestar atención a las palabras que Dios tiene reservadas para nosotros en lo íntimo, estamos con una comezón de oír por querer buscar y buscar y buscar donde no hay nada para nosotros? Entonces la iglesia debe de saber que aún en medio de tiempos proféticos debemos de ser prudentes para saber cuándo es el momento de comunicar una palabra de parte de Dios para otra persona, o cuándo es el momento de inclinar nuestro oído para escuchar la palabra que Dios ha puesto en alguien más para nosotros, o cuándo es el momento de cerrar nuestro oído porque aquello que nos están diciendo no procede de Dios. Entonces la iglesia debe de tener mucho cuidado. Y antes de poder profundizar más en este tema, es importante que entendamos que no existe mayor profecía que la escrita en la palabra de Dios. Y no existe mayor revelación de Dios que la dada a conocer por Jesucristo. Eso no lo podemos mover del lugar. No hay una profecía que sea mayor que esta que tenemos nosotros escrita. No importa qué tan fuerte pueda ser el mover del Espíritu Santo en medio de una congregación, en la vida de una persona, jamás el Espíritu Santo va a contradecir lo que está escrito. ¿Por qué les enseño esto? Porque hay personas que llegan a tener tal fascinación por lo profético, por la experiencia espiritual, que entonces comienzan a pensar que todo lo que se atraviesa por sus mentes es palabra de Dios. Y lejos de fundamentarlo en las Escrituras, entonces ya viven en pos de sus propias ilusiones, de sus propios pensamientos. Y recuerde una cosa, engañoso es el corazón y perverso en gran manera. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que sentimos, por nuestro impulso, por nuestro pensamiento, y no por el Espíritu del Señor, y no ser guiados por la palabra de verdad, entonces muy seguramente no llegaremos a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso es tan importante que entendamos esto. No existe ningún profeta, ni ninguna profecía, ni ninguna revelación superior a la que las Escrituras nos dan. Todo aquello que nosotros recibamos y todo aquello a lo cual nosotros estemos expuestos debe de ser siempre avalado por la palabra de Dios. Debe de ser siempre respaldado por el Espíritu Santo. Acompáñeme a segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. A partir del verso 16. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? El testimonio que les escribimos, el testimonio que les hemos dado acerca de Jesucristo es veraz. No nos estamos dejando llevar por los delirios de nuestra imaginación. Estamos narrándoles lo que nosotros vivimos. Y esto es algo que deberíamos de tener siempre en consideración. Muchas personas piensan que experimentar lo profético tiene que ver con experimentar aquello que no pueden explicar.
Y esto es un error, porque Dios sí se puede explicar. Dios debe de ser para nosotros una revelación clara y una convicción genuina en lo más profundo de nuestro corazón, de tal modo que podamos compartirlo, no como una experiencia mística e inalcanzable, sino como una experiencia palpable y que puede estar al alcance de cualquiera. El apóstol Pedro está diciendo: nosotros les hemos dado testimonio de aquello que vivimos y que vimos, aquello que palpamos de forma directa. Verso 17, dice la palabra de Dios: Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Dónde se encontraba Pedro? Estaba con Jesús en el monte de la transfiguración. Pedro está recordando aquello que vivió con Jesús. Todo mover sobrenatural del Espíritu Santo va a dejar una huella imborrable en tu corazón. Las emociones son pasajeras, son superficiales. Pero el encuentro que tengas genuinamente con el Espíritu Santo, nadie podrá borrarlo de tu vida jamás. Pedro lo expresa con esa claridad, como si lo hubiera vivido el día anterior. Pedro dice: nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Lea conmigo: a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? La experiencia espiritual que he tenido con Cristo no sobrepasa lo que las escrituras ya mencionaban, lo confirman. Hay personas que no entienden el mover profético y piensan que todas sus experiencias deben de ser colocadas por encima de lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pedro dice: mis experiencias con Dios solo me confirman que las palabras dadas a los profetas en el Antiguo Testamento son veraces. Y ustedes deberían de prestar atención a esas palabras, para que esas palabras guíen su caminar cuando en la más densa oscuridad ustedes puedan sentirse. Pedro nos está diciendo las mismas palabras que el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Si habremos de ser dirigidos en medio de la adversidad por la palabra de Dios, yo creo que también en medio de un mover sobrenatural del Espíritu Santo podemos ser guiados por la palabra de Dios. Y debemos de ser guiados por la palabra de Dios. Fíjese lo que continúa diciendo: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que ninguna profecía de la Escritura surgió porque alguno de los hombres sintiera escribirla. Fue Dios quien puso en ellos el querer como el hacer, y puso en ellos el impulso, la inspiración, para que a través de ellos fluyera la palabra de Dios sin mezcla de error. Fíjese lo que continúa diciendo: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre el profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías pudo describir a Dios sentado en su trono, cada palabra era colocada en su pensamiento de tal forma
que ni aún el profeta podía percibir la perfección de todo aquello que le estaba siendo revelado en el momento. No podían dimensionar las cosas y las palabras que Dios estaba trayendo a ellos para que finalmente nos fueran reveladas a nosotros, la iglesia. Porque ellos administraron los secretos de Dios para que a nosotros, una vez que el cuerpo de Cristo fuese rasgado y el velo se rasgase de arriba a abajo, nosotros pudiéramos ver con claridad todos los tesoros que para nosotros fueron reservados. Dice la palabra de Dios que la profecía ha sido dada a los hombres por voluntad divina. Por eso es importante que entendamos que todo mover profético y espiritual debe tener un fundamento doctrinal bíblico a fin de mantener a la iglesia en el orden y propósito de Dios. Voy a repetirlo. Todo mover profético y espiritual debe tener un fundamento doctrinal bíblico. La doctrina cristiana son las enseñanzas que podemos extraer de la palabra de Dios para guiar nuestro caminar. La doctrina tiene que ver con ese conjunto de enseñanzas extraídas de la palabra de Dios para que en cada circunstancia o situación sepamos qué es lo que Dios nos quiere comunicar hoy. Entonces, todo mover profético y espiritual debe de tener un fundamento doctrinal bíblico. Es decir, no debe de estar sujeto a pasiones humanas, a caprichos de hombres, sino que debe de estar fundamentado en la bendita palabra de Dios, porque solo de esa manera podrá mantener a la iglesia en el orden y propósito de Dios. Por mucho tiempo, cuando se hablaba acerca del orden en la iglesia, las personas se enfocaban en las formas. Pero lejos de traer Dios un orden a la iglesia enfocado en formas, Dios quiere traer un orden a la iglesia enfocado en naturaleza. En otras palabras, que los que son de Dios vivan como hijos de Dios. Porque de nada nos sirve guardar las formas cuando en nuestra naturaleza nosotros no estamos preservando la verdad de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el orden de Dios no tiene que ver con una forma como hace mucho tiempo se enseñaba. Si tú quieres estar dentro del orden de Dios, entonces debes de cubrirte la cabeza, debes de utilizar un libro para poder cantar, debes comportarte de esta o de aquella forma durante el tiempo del culto al Señor. Pero lejos de esto puedes hacer lo que tú quieras. No nos enfocamos en una forma, sino en un estilo de vida. Y es por eso que el orden de Dios tiene que ver con que el reino de los cielos se establezca en medio de nosotros. Porque si el reino de los cielos se establece en medio de nosotros, el propósito de Dios para nuestra vida seguirá vigente. Si el reino de los cielos no se establece en medio de nosotros, el propósito de Dios no estará vigente debido a que nosotros nos habremos apartado del Señor. Es importante puntualizar, amada iglesia, que durante los tiempos proféticos, el escuchar la voz de Dios se convierte en algo más frecuente. Recuerde usted que en el tiempo en el cual estuvo ministrando el sacerdote Elí y posteriormente sus dos hijos Ofni y Fines, nos dice la palabra de Dios que las visiones eran poco frecuentes y escuchar la palabra del Señor era igualmente escaso. Cuando comienza a haber una visitación del Espíritu Santo a una nación, a una congregación, a una vida, la palabra de Dios comienza a fluir y tú puedes estar manejando tu auto y comienzas a escuchar la voz de Dios. Tú puedes estar cocinando, puedes estar cargando gasolina, puedes estar en el supermercado y escuchas la voz de Dios. Dios comienza a hablar a tu vida, Dios comienza a revelarse a tu vida y a quererte dirigir. Nosotros somos muchas veces los que nos encaprichamos
Nosotros somos muchas veces los que resistimos. Nosotros somos muchas veces los que decimos, sí ahorita, pero mientras quiero esto. Y yo doy gracias a Dios porque nos tiene tanta paciencia. Porque tiene tanta misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer partícipes de algo que por nosotros mismos no merecemos, pero que Él nos quiere dar. Eso es gracia. Así que es importante que sepamos que en la medida de que una iglesia o una persona se está acercando a un mover del Espíritu Santo, esta persona va a escuchar la voz de Dios de una forma más frecuente. Pero también es importante que sepamos que existe la posibilidad de que muchas de las cosas que consideramos en nuestras mentes y corazones estén afectadas por nuestras emociones, impulsos, incluso experiencias, enseñanzas y cultura. Eso es algo bien importante. Lo voy a profundizar más cuando hable acerca del perfil del profeta. Pero debemos entender que como iglesia tenemos como responsabilidad aprender a discernir el propósito de Dios para nosotros y la palabra de Dios para nosotros. No todo lo que se atraviesa por tu mente procede de Dios. Y debemos de considerar esta verdad porque estamos hablando de nuestro destino. Si nosotros caminamos lejos de la voluntad de Dios, estamos comprometiendo nuestro destino. Si nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, estamos asegurando nuestro destino. Entonces hay mucho en juego. Y nosotros debemos de determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos va a ayudar a decidir? El discernimiento. La capacidad de diferenciar qué procede de Dios y qué cosas no proceden de Dios. Hoy muchas personas están teniendo impresiones del Espíritu Santo, pero debido a que hay factores en su vida que alteran el poder juzgar lo que están percibiendo del Espíritu, es que entonces la explicación o la expresión que tienen de la impresión dista mucho de lo que Dios realmente está mostrando. Le doy un ejemplo. Imagínese usted a una persona, a una mujer que le gusta cierta persona en la iglesia. Y percibe que hay otra que también está interesada en esa misma persona. ¿Usted cree que esa persona no se va a sentir movida a un día de adoración, acercarse y decirle, tengo una palabra del Señor para ti? El Señor dice que te vayas a ministrar al otro lado del mundo. Y puede sentirlo como una convicción en su corazón. Y puede decir, te veía en una visión en África. O te veías el Polo Norte, en la Antártida, predicándole a quién sabe, pero allá dice el Señor que vayas. Hay muchas situaciones hoy día semejantes. Tenemos una impresión de Dios, pero no la podemos canalizar como Dios quiere, porque no tenemos el nivel de madurez para juzgar y diferenciar aquello que procede de Dios de aquello que no procede de Dios. Nos dejamos llevar por la fascinación de tener algo espiritual. Y entonces decimos, es que yo tengo una palabra de Dios, yo tengo algo de Dios para los demás. Pero a causa de que muchas de nuestras emociones están afectándonos, no podemos transmitir esa palabra con fidelidad. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado y ser celosos. Toda persona que ha de moverse en lo profético tiene que ser pastoreada y debe de ser regulada la forma en la cual ésta responde a la manifestación del Espíritu, para que esto no termine siendo solo una manifestación de la carne, o peor aún, termine engañada por demonios. Créame una cosa, cuando le estoy diciendo que es necesario pastorear lo profético, le estoy hablando de algo muy importante. Porque cuando nos estamos acercando a Dios, Dios comienza a manifestarse. Pero también hay espíritus engañadores que van a querer seducirnos y van a querer llevarnos por otro camino. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña claramente
en el libro de los Reyes cuando se habla acerca de la historia de Acab y el profeta Micaías. La palabra de Dios nos dice que Josafat le pregunta a Acab: ¿habrá algún profeta de Dios que pueda darnos dirección? Y Acab dice: sí, hay un tal Micaías, pero no me gusta lo que él profetiza porque nunca me dice lo que quiero oír. Hay personas en este momento dentro de la iglesia que solamente están buscando una palabra que convenga a sus intereses. No están buscando una palabra certera de Dios, están buscando algo que solape las pasiones de su propio corazón. Y nosotros como una iglesia madura debemos de cambiar esa perspectiva. Y tenemos que recibir la palabra de Dios tal cual es. Prefiero ser exhortado y confrontado por la palabra de Dios antes que verme renuente a ponerla por obra en mi vida. Acab mandó llamar a Micaías. Acab iba a confrontar a otro rey en la región de Ramot de Galad. Y todos los profetas de Acab decían: vaya su majestad, porque sin duda usted va a triunfar. Entonces llega Micaías y le pregunta a Acab: ¿cuál es la palabra del Señor para mí? Y entonces Micaías en tono burlón le dice: vaya, sin duda usted tendrá éxito. Y le dice a Acab: no estés jugando conmigo, quiero que me digas realmente qué es lo que Dios te ha mostrado. Y entonces Micaías le dice: si realmente quieres saber lo que Dios me ha mostrado, entonces déjeme decirle que yo veía a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Entonces por allí había otro profeta que se llamaba Sedequías. Se molestó y entonces salió y golpeó a Micaías y le dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Y Micaías le dice: lo sabrás cuando te andes escondiendo de un lugar y de otro. Acab, lejos de recibir la palabra del Señor, le dijo a Josafat: ¿ves cómo este siempre me profetiza cosas malas? Se empeñó en hacer su voluntad. Y dice la escritura que todo el ejército que habría de confrontar a Acab había recibido solo una instrucción: peleen contra el rey de Israel. No vayan a pelear ni pierdan su tiempo con nadie más. Maten al rey de Israel y es suficiente. Y Acab, muy inteligente, le dijo a Josafat: yo voy a entrar disfrazado a la guerra y tú disfrázate de mí. Y era su amigo. Entonces entra Josafat a la guerra disfrazado del rey de Israel, y cuando lo han cercado se dan cuenta que no es Acab, que es Josafat, y todos lo dejan. Y dice la escritura que alguien entonces suelta una flecha al aire y esta le atraviesa el corazón a Acab por una hendidura de la armadura. Y se cumplió lo dicho por Micaías. Cuando hablamos de lo profético, hablamos de algo que requiere mucho cuidado. Porque hay personas que comienzan a experimentar a Dios y comienzan a tener un encuentro sobrenatural con Dios, pero a causa de que ese mover sobrenatural con Dios no es pastoreado, no es regulado, no es administrado, esas personas comienzan a perder de vista la realidad. Y cuando el mover de Dios ha terminado, comienzan a sugestionarse al punto de que piensan que en todo momento Dios les está hablando. Y entonces se abre una puerta en sus vidas para que demonios de engaño comiencen a manifestarse en sus vidas y comiencen a traerles supuestas revelaciones de Dios. Eso es algo delicado porque hemos tenido testimonios y yo he ministrado personas directamente que han comenzado con algo genuino de Dios y terminan endemoniados. Entonces, cuando hablamos de tocar
las cosas de Dios, hablamos de algo que requiere mucho cuidado y una administración celosa. Esto no se los estoy diciendo para que ustedes tengan temor y entonces se retraigan de buscar a Dios, sino todo lo contrario. Si Dios comienza a visitar su vida, usted necesita hacer espacio en su vida para que ese mover de Dios en usted sea pastoreado y sea administrado de tal forma que garantice que el fluir del Espíritu Santo en usted siga creciendo. No todo el fluir del Espíritu Santo debe de provocar una sensación en nosotros tal que pueda ser lo único que esté saciando nuestras emociones. El mover del Espíritu Santo debe de ir mucho más allá. Por eso usted necesita ser pastoreado en los momentos en los que el Espíritu de Dios esté visitando su vida. A veces decimos, no, es que mientras que yo sienta bien, está perfecto. Tenga cuidado. Usted tiene que abrir su corazón y decir, ¿sabe qué? He tenido esta experiencia con el Espíritu Santo. ¿O es normal? ¿Es natural que suceda? Cuando no tenemos este acercamiento y esta exposición, es cuando más vulnerables estamos, porque podemos ser fácilmente engañados. Yo recuerdo una ocasión, y le voy a poner esto como ejemplo, porque a veces nos sucede. Recuerdo una ocasión en la que mi hermano David había determinado comprar un perro. Y él me dijo, ¿sabes qué? Aquí en un anuncio en el periódico dicen que tienen huskies siberianos. Yo no puedo dejar mi negocio, velo tú a comprar. Teníamos tanto deseo de un perrito que yo le dije, sí, dame el dinero, voy a comprarlo. Yo no sabía nada de la raza, absolutamente no tenía ni idea cómo sería. Llegué a ese lugar donde el anuncio decía, toqué a la puerta, me abrió una señora y le pregunté acerca de los cachorros y me dijo, sí, mire, tengo 3. Me los enseñó, lo vi un poco rarito. Y le dije, ¿tiene los padres a la vista? Y dijo, solo la mamá, mire, es aquella. Pues dije, son diferentes, tal vez cambie con el tiempo. Ese era mi pensamiento. Lo compré, pero antes de pagarle le llamé. Y le dije, ya estoy aquí con la señora que te dijo del perro. Y él me preguntó, ¿cómo lo ves? Digo, pues tiene 4 patas. Parece pastor alemán, pero pues es que yo no conozco la raza. Dice, pues la señora dijo que sí era calidad, pues tráetelo. Me traje mi pseudo husky siberiano, parecía más bien un pastor alemán. Quienes saben de razas saben que no tienen nada que ver uno con otro. Y finalmente fue algo que me costó. Cuando Dios comienza a manifestarse, Satanás comienza a manifestar engaños para alejarte de la voluntad de Dios para tu vida. Y si tú no conoces las Escrituras, y si tú no tienes una relación real y verdadera con Dios, Satanás te va a engañar por más inteligente, listo, experimentado o viejo que te sientas. Te va a engañar, porque la Escritura enfatiza que él puede disfrazarse incluso como ángel de luz. ¿Cómo surgió la secta de los mormones? Un hombre comenzó a buscar a Dios, pero jamás pastorearon las experiencias espirituales que él comenzaba a tener. Y debido a que no hubo una dirección espiritual, este hombre comenzó a abrir su mente a todo lo que se atravesaba por su cabeza. Y finalmente le fue revelado un nuevo evangelio, una nueva forma de agradar a Dios, una nueva forma de vivir sin considerar las Escrituras, sino solo la nueva revelación. Cuando el apóstol Pablo ya había mencionado que ninguno que predicara un evangelio diferente debía de ser recibido en las iglesias de Cristo, y que el tal debían de saber que caería bajo maldición. Pero, ¿qué sucede hoy día?
la fascinación del sentir, la fascinación de la experiencia esotérica o espiritual. Nos ha cegado el entendimiento y no recurrimos a las Escrituras para saber si aquello que estamos experimentando es realmente de Dios o no. Nos satisface a nuestras emociones. Consideramos que esto que estamos experimentando es mucho mejor que lo que otros experimentan y nos hace más espirituales que el resto de la congregación. Y no nos damos cuenta, en algunos casos, que lo que estamos experimentando no procede de Dios. Te estás endemoniando y no te das cuenta. No son todos los casos. Hay experiencias de genuinos moveres de Dios. Pero si quieres que eso de Dios realmente se mantenga en el cauce, tú necesitas administrar el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Y no debemos de perder de vista que todo mover espiritual y todo mover profético debe de tener 3 cualidades, 3 características. Recuerden, las dijimos la sesión pasada. Número 1, debe de ser cristocéntrico. Número 2, debe de estar fundamentado en las Escrituras. Y número 3, debe de estar respaldado por el Espíritu de Dios. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando, ¿procede de Dios? Debe de tener estas 3 cualidades. Debe de glorificar a Jesucristo. Debo de tener referencias bíblicas que apunten a que este hecho está sustentado por la palabra de Dios. Y debo de tener la convicción, el testimonio del Espíritu Santo de que eso es de Dios. Hay personas que comienzan a tener experiencias espirituales y dicen, es que esto me pasó después de un día de oración. ¿Y qué fue lo que le sucedió? Comencé a ver que las cosas en mi casa se movían del lugar y empecé a tener mucho miedo y después empiezo a sentir que en las noches se me sube el muerto. Y son experiencias reales, créame. Pero a causa de que no están permitiendo que esa circunstancia espiritual sea pastoreada, entonces están completamente expuestos a lo que esa manifestación espiritual tenga como propósito. Y si no es de Dios, te va a destruir. Debemos de saber que la palabra más certera y la única palabra infalible es la palabra escrita de Dios. Esa es la palabra profética más certera. Algunos quizá entonces podrían preguntar, entonces, ¿por qué profetizar? ¿O por qué es necesario que alguien en algún momento me profetice? ¿Algunos de ustedes han estado expuestos a un ambiente profético? Levante su mano. ¿A algunos de ustedes que no levantaron su mano, les han profetizado algo en alguna ocasión? ¿Por qué es importante la profecía? ¿Por qué es importante inclinar nuestro oído a una palabra profética? Porque es a través de esta que Dios comienza a revelar su corazón y el rema del Espíritu puede tocar nuestro espíritu. Pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra profética tiene la cualidad de poder establecer en lo natural algo que aún no existe. Trae a lo natural lo que en lo espiritual se está determinando. Y si eso que se está determinando en lo espiritual no procede de Dios, comienzan a construirse en tu vida ataduras que el día de mañana podríamos lamentar. La profecía revela lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Y esto nos traza un camino al darnos dirección. Si las personas que me comunican la palabra de Dios están hablándome con un fundamento escritural, está su ministerio siendo respaldado por el Espíritu Santo y lo que me hablan me está enfocando en Cristo, yo puedo aceptarlo. Pero debemos de considerar que toda palabra profética expresada por un hombre es falible. Toda palabra profética
expresada por un ser humano es falible. Puede haber un rango de error, mayor o menor, pero existe la posibilidad de que dicha palabra no sea correcta. ¿Por qué? Porque entran en esta varias cosas que hablaremos en otra sesión y tienen que ver con la interpretación de la impresión del Espíritu. Tuvieron una impresión del Espíritu, pero no lo interpretaron correctamente. ¿Por qué? Porque posiblemente algo en sus emociones, algo en su nivel de madurez no les permite conocer cabalmente como Dios quisiera que conocieran. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 13 verso 9: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Pablo está diciendo esto porque él no quiere que ningún creyente caiga en el error de pensar que todo lo que los profetas le digan o aquellas personas que en algún momento estén inspiradas por el Espíritu Santo o que tengan una impresión espiritual puedan tener el volumen de autoridad que solo la bendita palabra de Dios puede tener. Pablo dice: las Escrituras es la manifestación tácita y explícita de la voluntad de Dios. Lo que los hombres puedan decir, aun cuando digan que están siendo inspirados por el Espíritu del Señor, puede tener un rango de error. Las Escrituras son infalibles, dice el apóstol Pedro. Pero lo que los hombres puedan declarar puede tener cierto rango de equivocación. Por ese motivo es que jamás una palabra profética debe de colocarse al nivel de las Escrituras, sino que utilizamos y debemos de utilizar las Escrituras para reconocer si esa palabra efectivamente procede de Dios o no. Muchas personas ¿saben cómo evalúan las palabras proféticas? Lejos de ir a las Escrituras como los discípulos de Berea y darse cuenta si lo que nos están diciendo que Dios está hablando está en las Escrituras, evalúan de acuerdo a lo que sienten. Te comenzaron a dar una palabra profética. Esa palabra profética se adecuaba perfectamente a tu necesidad. Eres una persona que está pasando por escasez financiera y en algún momento la persona que está profetizando tiene esa impresión y comienza a hablarte de un futuro de prosperidad, de un futuro de muchas empresas, muchos negocios, y entonces tú comienzas a evaluar todo su dicho en base a tu necesidad y en base a lo que sientes. Ay, Dios me habló y me dijo que me va a hacer el empresario más famoso de este país. Y entonces somos presa de nuestras emociones, porque no usamos la palabra de Dios para juzgar entre el grano y la paja, la palabra del Señor y lo que no es palabra de Dios. Por eso proliferan las sectas. Porque la gente tiene comezón de escuchar lo que en su corazón desea. Te doy una solución rápida. Tú ya no tienes que batallar doblando tus rodillas y pidiéndole a Dios y pasando días en ayuno. Tú dame para ir a Israel. Yo te traigo de allá agua o aceite o piedritas o pedacitos de madera. Y mira, se soluciona tu problema. ¿Qué dice la gente? Le entro. Porque buscan una salida fácil. Pero la realidad es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tenemos que juzgar una palabra profética no de acuerdo a lo que ésta me hace sentir, no de acuerdo a lo que ésta produce en mis emociones, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Recuerden lo que las Escrituras enseñan. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas personas, habiendo empezado bien en el Evangelio, terminan apartándose de él y actuando como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque no tienen una enseñanza doctrinal saludable.
Tienen una doctrina a su antojo. Dios es de su tamaño. Toman de la Escritura lo que les conviene, lo que a ellos les gusta, y desechan lo que se les hace incómodo. Esas personas son ciegos, guías de ciegos. Y nosotros debemos de cuidar la sanidad de nuestra doctrina, entendiendo que ninguna enseñanza puede contradecir lo que ya está escrito. Ahora pues, para puntualizar debemos saber que Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Anote estas tres citas. Apocalipsis 19, 10. Hebreos 1, del 1 al 3. Y Juan 1:1, en ese orden. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 19:10. En la segunda parte del verso dice la palabra de Dios así: el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Si hay un estándar para un mover profético, ese estándar es Cristo. En Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 3 dice la palabra del Señor que Dios, habiéndonos hablado en tiempos pasados de diferentes maneras, en los últimos tiempos nos ha venido a hablar a través de su Hijo. ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra hecha carne. Así que si hay un estándar para evaluar el mover del Espíritu en nuestra generación, es la Escritura misma. Amén. Entonces podemos estar convencidos de que Dios habla. Pero ese no es el desafío, escuchar la voz de Dios. El desafío está en aprender a reconocer su voz. Porque voces usted puede escuchar de diferentes canales. Dios me está pidiendo que deje de ir a la iglesia. Hay personas que te dicen: Dios me ha dicho que ya no lea mi Biblia, que Él me va a hablar todo lo que yo necesite saber. A usted le parece chistoso, pero ni usted la abre. Dice: ay, qué gente, ¿cómo puedo hacer? ¿Y usted la lee? No, tampoco. Está igual. Pero créame, hay personas que van a empezar a escuchar doctrinas de demonios y van a pensar que es Dios hablándoles. Estos van a comenzar a intentar sembrar en su familia, en su congregación, semillas de incertidumbre. No, es que Dios le reveló a tal hermanita cómo anda tal y cual hermanito. Y el pastor, no, si supieras lo que Dios le muestra, no, te quedas así, increíble. Y entonces, ¿para qué son las Escrituras? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Nos apasionamos por aquello que nuestro terco corazón desea, y sin darnos cuenta nos perdemos en los delirios de nuestra mente. Sin duda Dios habla, pero ese no es el desafío. El desafío es aprender a reconocer
su voz. En Juan capítulo 11 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No escuchan la voz de nadie que les sea extraño, porque éstas me conocen. Si yo hablo a su casa y finjo la voz de alguno de sus familiares con el cual usted tiene relación, créame, usted va a identificar de inmediato que no soy quien digo ser. Imagínese por un momento, quiero pensar, voy a hablar a la casa del hermano Salvador fingiendo que soy su esposa. Y suena el teléfono y te digo, hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Soy Betty. ¿Creerías? ¿Sí? No. De inmediato no lo creería. ¿Por qué tantas personas caen en extorsiones? ¿Cómo? Suena el teléfono, rin, rin, contestan, tío, estoy aquí secuestrado. ¿Quién eres? Tu sobrino, el hijo de tu hermana. Y la gente entra a un shock y dice, pues tuve 8 hermanas. No, pero familia es familia. Dime dónde te deposito. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Muchas voces comienzan a quererse levantar cuando Dios en una congregación comienza a subir el volumen de su voz. Y es responsabilidad de las ovejas conocer a Dios para saber discernir cuándo sí es su voz y cuándo no lo es. Es nuestra responsabilidad. Pero para ello tenemos que tomar con seriedad el hecho de que nosotros somos los responsables de administrar lo que Dios está colocando en nuestras manos. No podemos seguir caminando por la vida sin sentirnos responsables del mover de Dios en nuestra generación. Tal nivel de apatía, tal nivel de desinterés, solo nos va a alejar cada vez más de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Pues Dios está hablando. Y déjeme mencionarle solamente 8 aspectos en los cuales la próxima sesión voy a explicarle cómo es que Dios habla a través de estos aspectos. ¿Ok? Dios nos habla a través, número 1, la Biblia. Si usted abre su Biblia, ahí encontrará palabra de Dios para usted. Pero es importante que aprendamos a discernir los tiempos para no confundir el logos que se aplica a la eternidad con el rema que se aplica a la temporalidad. El logos de Dios, todo lo que está escrito, gobierna la eternidad. Pero el rema que el Espíritu Santo me quiere hablar se aplica a mi temporalidad, hoy, ahora. Por eso es bien importante que nosotros profundicemos en el estudio de la Biblia. Eso se los voy a explicar la próxima sesión. ¿De qué otra forma nos habla Dios? A través de su Espíritu Santo. ¿A través de qué otro medio Dios nos habla? A través de nuestros pastores. Cuarto, ¿a través de qué otro medio Dios nos habla? A través de la profecía. Y vamos a trabajar sobre los diferentes niveles proféticos. Hablamos del manto profético, don de profecía, ministerio profético y oficio de profeta. Es necesario que aprendamos todo esto para entonces darnos cuenta qué persona se está moviendo en qué nivel de unción. A mayor nivel de unción, mayor nivel de certidumbre, mayor nivel de exactitud. Te comienza a profetizar alguien en una atmósfera de manto profético y tú tomas eso como si fuera la palabra infalible de Dios. Cuidado. Pero si te está ministrando alguien quien tiene el oficio y la unción de profeta, es otra cosa. Y entonces vamos a aprender aquí cómo juzgarlo y cómo separarlo y cómo entender cada uno de estos estratos. Dios nos habla también a través de personas en nuestro derredor.
si Dios usó un gallo para traer convicción a Pedro y una mula para traer dirección y sensatez al profeta, Dios puede usar al que tienes al lado, o Dios puede usar incluso en ocasiones a gente no creyente. Cada uno de estos estratos que les estoy mencionando tienen diferente nivel de impacto, diferente nivel de certidumbre. No, el pastor dijo que aunque no sea creyente, me va a hablar Dios a través de él y lo que tome lo tomo como la Biblia. Por favor. Cuando Dios habla a través de algunos que no son su pueblo para traer convicción a su pueblo, le pongo un ejemplo, los madianitas. Cuando Gedeón se acerca al campamento de Madián, los de Madián están hablando entre sí y ellos comienzan a profetizar sin darse cuenta, traer revelación de lo que está en el corazón de Dios para dárselo a conocer a Gedeón. Entonces Gedeón, al escuchar esa palabra que procede de Dios, él toma fuerza a su fe y ánimo en su corazón para entonces moverse de acuerdo a lo que Dios ya le había mostrado. Pero tienen diferentes niveles de impacto. Y si nosotros estamos colocando palabras que pueden tener un alto rango de error como infalibles, estamos en riesgo. ¿Se da cuenta por qué es importante pastorear lo profético? Dios hoy día nos habla también a través de sueños. Y los sueños no son otra cosa sino visiones. ¿Recuerdan lo que decía Joel? Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. ¿Dios habla a través de los sueños? Sí. Pero tenemos que aprender a discernir qué sueño es de Dios y cuál fue producto de una mala cena. Créame, porque hay personas que son muy receptivas. Todo el día, todo lo que ven lo están absorbiendo. Detalles, se quedan con imágenes, pensamientos, son receptivos. ¿Y qué cree que hace su mente mientras ellos descansan? Fabrica historias. Y entonces al siguiente día dicen, oh, Dios me mostró. Puede ser que Dios esté hablando a través de un sueño. También hablaremos de cuáles son los rasgos característicos de un sueño que procede de Dios y cuándo no. Porque Dios está hablando. Aquí el punto es que tú aprendas a discernir cuándo Dios está hablando. Dios nos habla también a través de las circunstancias. Dicen por allí que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. A veces las circunstancias que tenemos ante nuestros ojos son claras. O sea, no quiere contigo. Punto. No, sí, el Señor me dijo que es para mí. ¿Se da cuenta? O sea, Dios también está hablando. Yo lo voy a cambiar. Y última cosa que vamos a analizar es que Dios también nos habla, incluso a través de sus silencios. Cuando Dios no habla, está diciendo algo. Y vamos a aprender a identificar. Si usted quiere profundizar sobre esto de cómo Dios habla a través del silencio, entonces compre la conferencia que se titula Los silencios de Dios. ¿Ok? Pero todo esto profundizaremos en ello la sesión próxima. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. ¿Aprendieron algo? Amén, gloria a Dios. Hay tantas cosas que tenemos que aprender.